¿Cómo anduvieron con las lecturas? ¿Bien? ¿Por cuál comenzamos? ¿Por Bernstein? ¿Quieren que hagamos un comentario de Bernstein? Ya que estábamos ahí con el asunto del amigo y enemigo. El autor es un filósofo, como les dije. Y este libro del cual saqué esta parte se llama Violencia, así, a secas. Violencia. Porque aborda distintas cuestiones referidas a la violencia, ¿no? Yo puedo transmitirles lo siguiente, porque tengo varias cosas escritas sobre la violencia. Por un lado, orientada hacia la violencia política, pequeños artículos o trabajitos, ¿no? Hay uno que está publicado respecto de un año particular, que fue el año 74, 1974. Si prestan atención, es un año muy difícil para la Argentina, muy difícil, en la que, bueno, nada, eso fue un intento de una agrupación docente universitaria por crearse, y como estaba en una época bastante compleja, no se pudo desarrollar, ¿no? Se los digo así rápidamente porque tiene una resonancia en el presente que es abrumadora, justamente por esta semana que estamos transitando, que es bastante complicada, dicho sea de paso, en todo sentido. Yo pensé que pasaban las elecciones y íbamos a estar un poco más tranquilos, y las cuestiones políticas no nos iban a impactar tanto, digamos, en el tipo de cosas que teníamos que leer. Pero indudablemente me equivoqué. Y entonces, bueno, ese trabajo tiene que ver con 1974. Y los otros también, digamos, sobre un pasado más remoto, en el siglo XIX, que es cuando yo me ocupo más, del que me ocupo más. Y ahí está, digamos, estoy más orientado a los problemas de la violencia doméstica, que hoy se conocen así como violencia doméstica. He escrito bastante al respecto, o la violencia para con la mujer, la violencia femenina, ¿no es cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo he tratado bastante, he leído bastante sobre violencia desde el punto de vista de la teoría política, de la sociología política, de la antropología, de la cuestión feminista, en fin. El abanico es enorme porque definir la violencia no es para nada fácil. Lo primero que a uno le viene a la cabeza, no por motu propio, sino porque a lo mejor uno empieza a hablar de la violencia y le dice, pero eso no es violencia, o eso solo no es violencia. No, ya sé, hay que ir a aclarar a cada rato que uno está hablando de una violencia en particular, etcétera, etcétera. Ahora, para esto, desde el punto de vista académico, cuando uno escribe, aclara esas cosas por escrito. Pero cuando uno habla, por ahí tiene que decir, bueno, me refiero simplemente a la violencia física. Cuando alguien agarra un bate y se lo quiere partir y le quiere partir la cabeza con ese bate a otro. A ese tipo de violencia me estoy refiriendo. O a la violencia generada, digamos, por los ejércitos, dos ejércitos que chocan entre sí. Entonces uno va particularizando, uno dice, bueno, yo analizo esto, ¿me explico? Porque si no, no podríamos hablar, ni siquiera podríamos empezar a hablar de violencia, porque podríamos encontrar violencia absolutamente en todo. Hay violencia económica, hay violencia social, hay violencia cultural, hay violencia social, es infinito. ¿Me explico? Entonces, acá lo que hace Bernstein, yo tomé la parte que me pareció, obviamente, atinente al curso porque nos habla específicamente o hace la crítica de un tipo de violencia que es la que
se supone describe Smith, pero porque Smith dice que, básicamente, que, es decir, uno podría extrapolar y podría decir que la violencia que se genera en esa relación inherente a la política, bueno, es propia también de la política, del enemigo-enemigo, ¿no es cierto? Por eso es que lo puse acá en discusión. Muy bien. ¿Qué me cuentan de Bernstein y su crítica a Smith? ¿Qué no se entendió? ¿O qué se entendió? A mí me pareció el texto de Bernstein que capaz al principio no le agarré tanto la onda y después cuando lo fui terminando de leer, como que a mí lo que me quedó como lo muy general del texto era que él trata como de situarlo en el marco normativo moral en el que escribe Smith y como que cuando hace eso va como repasando la teoría de Smith sobre el amigo y el enemigo y a partir de ahí, como que capaz si hubiese empezado por el final y hubiese leído al principio, hubiese visto diferente, pero como que eso un poco igual ya lo vas pensando cuando lo lees a Smith porque como que siempre marcan mucho que escribe en los años 30 y nada. Y también me llamó mucho atención el tema del vínculo al nazismo que tenía Smith y nada, como sobre lo que escribe de esto de los tipos de enemigos y de la violencia y las lógicas de eso. Nada, como Sí. que en un punto me pareció hasta como, no sé, como contradictorio esto de que él, no sé mucho de Smith, tampoco lo busqué y sé que escribió esto en la primera parte del siglo XX, primera mitad, Sí. y que él habla del tema del enemigo como el igual y los tres tipos de enemigos y la violencia que implica esas enemistades. Y él como que valoriza más un tipo de enemistad que es como la que se respeta, la que se mantienen como las reglas. Y eso me pareció como contradictorio, que él la enemistad que menos valora es la absoluta y nosotros hoy la perspectiva que tenemos sobre capaz el nazismo o sobre ese momento de la historia es, o sea, me hizo acordar ponerle a Hobsbawm, que habla de la guerra total y de eso. Y bueno, eso me llamó la atención. Sí. Bueno, Bernstein se apunta en este trabajo, digamos, a señalarle las contradicciones que tiene Smith. Pero las contradicciones son, ojo, que las contradicciones son teóricas. Por eso, digamos, es tan relevante poder hacer la crítica. Yo un poco también lo he dado porque acuerdo con Bernstein en lo que dice al principio de todo, ¿no? Él nos pone en situaciones y nos dice, miren, che, Smith, ¿no saben que Smith adhirió al nazismo? Los seguidores de Smith en la actualidad, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta? ¿No saben que Smith era nazi? Bueno, eso puede ser un dato, porque por ahí uno dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con su teoría? Bueno, vamos a ver. Esto es un dato importante de la realidad, que no es poca cosa, porque un teórico que se supone, digamos, ahondó, ¿no? En cuestiones eminentemente políticas que hacen, digamos, a la vida de los hombres en una comunidad política, etcétera, y que parece bastante, ha sido muy leído en su momento también, por supuesto, muy relevante, bueno, a ver qué dice, ¿no? Que tenía algo para decir, tenía algo sustancial para decir y relevante como para ser, si se quiere, revalorizado, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue revalorizado. Y nos dice cuándo fue esto. Y quiénes lo asumieron, digamos, como algo, a la teoría de Smith, como algo relevante. Y esto llama mucho la atención, porque últimamente, por ejemplo, en la Argentina,
en los últimos años, Smith fue revalorizado por una izquierda, una izquierda que se dice izquierda. Yo no comparto esa idea, ojo. No estoy diciendo que quienes dicen que son de izquierda son de izquierda. Digo que los que dicen que son de izquierda, que no saben bien todavía qué es la izquierda, han adherido y han retomado a Smith. Esto lo digo con conocimiento de causa porque tengo incluso hasta colegas que me han tirado por la cabeza a Carl Smith en su momento, ¿no? Como diciéndome, no, pero está justificado por Carl Smith esto que pasa. A la flauta, digo yo. Acá tengo que discutir esto porque no lo podemos dejar pasar así nomás. Entonces, por eso es que en realidad yo lo conocí a Smith en sus escritos originales, ¿no? Pero no había leído demasiado en a comentaristas de Smith. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Bernstein? Para los años 90, Smith había calado hondo en Estados Unidos. Esto es lo que llama la atención. Como siempre, aquí, en la Argentina, la izquierda vernácula se traga lo que viene de Estados Unidos. Tan imperialistas que son, digo yo, ¿no? Son antiimperialistas y se morfan todo lo que viene de Estados Unidos. Es increíble. Es increíble, ¿no? Que también esto es muy coincidente. En los años 90, esto es porque estoy haciendo un poco de historicidad, hay que ubicar, digamos, en el contexto histórico de cómo emergen estos intelectuales o son revalorizados. ¿Me explico? Ustedes piensen, digamos, que en la década del 90, seguramente lo deben haber escuchado en esta facultad, ¿no? Y machaconamente lo van a seguir escuchando, apogeo del neoliberalismo. Y al mismo tiempo, una recuperación de algunos teóricos que entonces ahora yo me pregunto si no son funcionales o no fueron funcionales para justificar ese neoliberalismo del cual están criticando ahora estos sectores de izquierda, porque esta es la paradoja. También los sectores de derecha lo asumieron a Carl Smith como uno de los teóricos importantes. Entonces, unos y otros lo adoptan como uno de los que hay que recuperar algunas de las cuestiones que se plantea Smith. Muy bien. Paradójicamente, les decía, miren, esa década del 90 fueron revalorizados no solamente Smith, sino Foucault, Michel Foucault. Dos teóricos que desde mi punto de vista justifican a la larga la dominación imperialista. Profe, yo hice estaba leyendo el texto y también leí la carta de Juan Manuel García a Rosas. Y remarqué en una parte de la carta que decía los efectos inocentes. Y en el texto habla de esto de lo inocente y lo peligroso, como las posiciones que tiene que adoptar, ¿no? Que están bien vistas cuando hay un peligro, tomar decisiones violentas, ¿no? Como con lo que habla la carta, lo relacioné. Uh-huh. Y nada, me pareció muy chocante y justo el efecto inocente, y estamos hablando de lo inocente o lo peligroso o lo ingenuo o de lo que habla el texto. Sí. En la página 63. Sí, ahora vamos ahí. La ingenuidad, digamos, de la que habla Bernstein sobre Smith es por la concepción del hombre que tiene Smith, ¿no? Sobre el hombre, digamos, piensa que el hombre tiene algo, digamos, natural, algo que le es propio, ¿no? Pero eso está en discusión, digamos, eso es cuando él discute, o no lo discute él así propiamente dicho, sino que lo discute Bernstein. Bernstein dice, Smith se mete con el asunto del bien y el mal.
Y el mal dentro de la concepción smithiana es una cosa casi ingenua en el ser humano, ¿no? Que le es inherente, no porque busque el mal, busca el bien, nada más que por ahí también le sale esta cosa que está ahí como un dato natural, como algo de la naturaleza. Y entonces, obviamente, también, digamos, hay como una especie de lucha entre el bien y el mal, pero es una misma cosa, no le importa tanto eso. Pero esa es una de las contradicciones de Smith, porque como Camilo arrancó con una cosa que decía que tenía que ver con lo normativo, ¿no es cierto? A vos te llamaba la atención con lo normativo. Tenemos que explicar bien qué es esto de lo normativo, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por lo normativo nosotros? ¿Qué entendemos por una concepción normativa de la política? Lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sí. ¿Y eso está contenido en dónde? En la moralidad que nosotros aceptamos, que nos rodea. Ok. ¿Y esa moralidad dónde está? ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde la podemos, dónde nosotros podemos decir, mira, che, yo acá lo veo acá, en un papel o está en algo o dónde? ¿En la Constitución? En la Constitución, que es lo mismo que decir en las leyes. ¿Correcto? La ley es la que nos está marcando, en las sociedades modernas al menos, una norma, ¿no? Por eso nosotros tenemos teóricos que van por el lado de lo normativo, ¿no? Y teóricos que no van por ese lado. Smith no quiere ir por el lado de lo normativo. Es crítico de los, o era crítico, mejor dicho, ¿no? Está muerto. De lo normativo que está contenido en teóricos como, por ejemplo, teóricos se supone, tanto de la izquierda como de la derecha, para decirlo así genéricamente, como podía ser un John Rawls, no sé si lo ubican, o Habermas, ¿no? Uno de los últimos herederos de la escuela de Frankfurt. Este último, Habermas. Esos dos autores también son profundamente racionalistas y piensan que las sociedades modernas o las comunidades políticas modernas necesitan de normas. Nosotros diríamos, son las normas de convivencia que hacen posible, digamos, la vida en comunidad. Bien, algo bastante simple, bastante sencillo. ¿Y cuáles son esas normas? Y son todas las leyes que nosotros, digamos, que nos damos a nosotros mismos. No están planteando que esas normas son eternas, inmutables, fijas, que no se pueden tocar. Están diciendo que simplemente en determinados tiempo y lugar, esas normas se pueden modificar, algo que dice, por supuesto, como veremos después, Rosambalión. ¿Sí? Pero estos autores, que son, no solo piensan a las sociedades desde el punto de vista que las sociedades necesitan una norma, necesitan de normas, de leyes, sino que son profundamente racionalistas, en el sentido de que es el legislador el que se sienta, ¿no? Toma la realidad, la analiza de manera concreta y después piensa, digamos, la mejor norma, la mejor ley sea para resolver los problemas que está explorando, sea para promover un cambio, sea para ratificar los cambios que la propia sociedad se ha dado. ¿Sí? Es decir, la norma no necesariamente es inmutable, que es lo que critican, se supone, los que no son normativos, los que no están de acuerdo con la construcción de las sociedades a partir de la legislación, de las leyes, de la Constitución. ¿Me explico?
sino que, como Smith empieza todo su razonamiento en el concepto de lo político, partiendo más del sentimiento, de eso que es visceral en el hombre, de eso que es, para él es natural, ¿no? De eso que no es racional. Es más bien, digamos, la expresión, digamos, lo que cuenta es la expresión en cada momento, tiempo y lugar, digamos, la expresión, digamos, de los sentimientos, de lo que está por dentro, de lo que el hombre piensa visceralmente. Entonces, obviamente que con eso estamos eliminando de alguna manera la racionalidad. Porque además, este dejar, digamos, que el hombre exprese sus sentimientos y lo exprese en comunidad, no es en solitario, es siempre con otro. Cuando nosotros leemos a Smith, no vemos al individuo, sino vemos a los grupos actuando. Esa lógica de amigo y enemigo para Smith no es individual, es colectiva. Él siempre nos habla de los grupos que se ponen, digamos, a confrontar entre sí. Tenemos A, tenemos B. La pregunta ahí que se hace Berten es, bien, perfecto, esa lógica, esos dos grupos, ¿tienen un mediador? ¿Tienen algo en el medio? No. Porque la lógica inherente de la política es tensar al máximo estos dos grupos antagónicos. Los grupos siempre son de a dos y son antagónicos. Puede haber a lo mejor muchísimos más, pero todos esos otros después terminan alineándose por la lógica misma de la política entre amigo y enemigo, en dos grupos, nada más. No hay terceros, cuartos y quintos. ¿Me explico? Esto es, por eso, digamos, acá viene el asunto es complejo, y de alguna manera entendemos, digamos, su adhesión, digamos, al nazismo, porque de la lógica del amigo y enemigo siempre va a haber de esa alteridad, que por otra parte, como yo creo que les dije la clase pasada, era inherente y funcional al imperialismo, porque ¿cuál es la justificación de las políticas imperialistas mundiales? Y que nosotros somos los buenos, y todo el resto que no está con nosotros son los malos, punto. Y esa fue la lógica del este-oeste, ¿no? De la lucha entre el este y el oeste durante todo el siglo XX. Nosotros estamos acá, somos los buenos, y estos que están allá son los malos. Y de esa lógica no podíamos escaparnos. No había, como alguien podría haber dicho, la tercera posición, la cuarta, la quinta, la sexta. No había, ni podía haberlo porque caían en esa lógica, en esa alteridad de amigo-enemigo. Bueno, en las sociedades pasa algo parecido, obviamente, y nadie se puede correr de esa disputa. O nos alineamos con uno o nos alineamos con otro. Esa es por supuesto, esa es la propuesta de Smith, ¿no es cierto? Entonces, después de ese alineamiento, de esa lógica, alguien iba a salir triunfando. Siempre sale triunfando porque uno, pues los dos no pueden triunfar, siempre va a triunfar uno solo. Y de esa lógica, o con esa lógica, se encaran las políticas totalitarias que vimos durante el siglo XX. Todas las políticas totalitarias se plantean en esos mismos términos. Pero, digo, no es simplemente, acá no hay un signo político particular que vos digas, bueno, pero esto es propio de, por eso no estoy de acuerdo en los tiempos que corren, ¿no? En algún otro para atrás sí, porque era lógico,
era muy lógico, todo, ustedes lo mencionaron a Hobsbawm. Hobsbawm tiene una, no sé si la conocen, una autobiografía intelectual, que es prácticamente lo último que escribió. Es un libro importante, y que cuenta, digamos, de la historia desde la familia y de cuando él nació en adelante hasta que, no sé si lo escribió cuando tenía 90 y no sé cuántos años, así que prácticamente hasta su muerte. Hace relativamente poquito se murió. Entonces, ¿qué cuenta Hobsbawm ahí? Y cuenta la lógica esta que les acabo de decir, digamos, esto del este-oeste, ¿no? La disputa entre este y oeste. Por supuesto, viene de atrás, viene también de la Primera Guerra Mundial, cuenta la Segunda, porque su vida fue larguísima y es casi todo el siglo XX. Es extraordinario. Yo daba historia de las ideas y los procesos políticos en periodismo, y el único libro que daba como lectura obligatoria era ese. Íbamos capítulo por capítulo explorando lo que él nos contaba y leíamos a los autores que él nos contaba, que en ese momento predominaban, para conocer la experiencia que él había tenido a lo largo de todo el siglo XX desde el punto de vista intelectual, porque es una obra de carácter intelectual la suya. Bueno, y se justificaba, digamos, este asunto de la izquierda y la derecha. Pero en los tiempos que corren en la actualidad ahora, por supuesto en el siglo, imagínense que en el siglo XIX no podemos estar hablando de izquierda y derecha. Y ahora se da la particularidad, yo pienso que tampoco deberíamos hablar de izquierda y derecha porque las cosas están muy confusas. Que ya no es pertinente como herramienta teórica hablar de izquierda y de derecha. No encontré que no lo digo yo solamente, he leído un artículo últimamente en el diario, me lo hicieron conocer, porque a raíz de que yo digo esto, ¿no? En El País de España, había un artículo muy bien fundamentado respecto de esto. Nos queda menos de un minuto, te gané, Sofía. Me lo iba a decir ella. Vamos a cortar y volvemos. ¿Sí? Profe, eso, lo que estabas hablando se puede ver un poco en la carta. Eso de que ya no hay necesidad poner entre unitarios y federales, como que le dice, o sea, en el final de la carta a Rosas, como tenga cuidado con ser tan fatalista, ¿no? Pensando que hay un enemigo donde ya no lo hay y seguir casi como extinguiéndose a uno, ¿no? Con esta cosa de todo el tiempo el Bueno, enemigo, la ahí hay amiga. una, digamos, esa recomendación que le hace García, es precisamente porque le advierte que está llegando, digamos, a un tipo de confrontación, tal como la plantea Smith, digamos, ya para el siglo XX. Pero ojo, pensemos que Smith nació en el siglo XIX, está golpeado e impactado también por las guerras que venían de antes. Por supuesto le va a impactar la Primera Guerra Mundial. Bueno, llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos, son todos hijos del siglo XIX estos autores. Y esto llama también mucho la atención, el hecho de que sean retomados en la actualidad. Sí, también lo de los Bien, rumores, en un porque momento habla. acá es donde hay también mucha extrapolación. Ahora, García le está diciendo, fíjate que estás conduciendo a un conflicto de tipo agonal, ¿no? Que es el que plantea justamente Smith, que era propio de la política según él, y García le dice, no, mirá, tené cuidado con esto. O sea, García es uno de los que no estaría de acuerdo con el planteo de Smith. ¿Me explico? Le diría, mirá,
si leyeron la carta de García se van a dar cuenta que tiene digamos, un consejo final. Le dice, mirá que lo que estás haciendo te va a llevar a tu destrucción. A la larga te destruye. Ya vamos a ver por qué. Pero eso no es más bien como con lo que acuerda Smith. Claro, Smith Cuando, acuerda. Smith acuerda con el conflicto, acuerda con esa... ¿eh? con el enemigo como la enemistad como controlada o regulada. Cuando él habla de 3 tipos de enemistad, que Bernstein dice eso también, que él elogia una más o menos, y la absoluta, que es como la tercera que él plantea, como que es la que menos correcta le parece, por decirlo de una manera. Claro, pero vos fíjate una cosa, no sería una contradicción decir, no, mira, yo no estoy a favor de la guerra, pero en mi teoría te estoy diciendo que esa lógica de amigo y enemigo, esa alteridad, ¿no? Denota el grado sumo de intensidad de una unión y una separación que es propio de la política. O sea, te estoy diciendo, no, la guerra no, pero no te digo que esté bien o mal, digamos, sino que lo propio de la política es tensar al máximo esa discordancia, esa confrontación. Ahí tenemos una contradicción desde el punto de vista teórico, porque si vos me decís que otra cosa me decís, que esa pasión, que esa racionalidad, perdón, que la racionalidad, o sea, las normas no deben encorsetar al ser humano en cuestiones que son estrictamente morales, si me estás diciendo esto, y al mismo tiempo me decís que lo propio de la política es tensar esto al máximo, bueno, indefectiblemente vas a llegar a la guerra. Y si después me decís que no es esto lo mejor, que no hay que llegar a la guerra, me tenés que decir cómo no llegamos a la guerra. Y ahí es donde Mead otra vez vuelve a la contradicción, porque ¿por qué me frenaría yo? ¿Por qué nos frenaríamos nosotros para no matar a nuestros enemigos? ¿Por qué debiéramos hacerlo? Por una cuestión moral. Sí, bueno, yo cuando lo leí, que antes de llegar a la conclusión, me pareció como una visión capaz más pragmática y como menos abstracta, esto capaz de decir, como bueno, si estás en conflicto, estás en guerra, lo ideal es no sobrepasar los límites, y que por eso están bien los acuerdos. Porque la violencia como que es permanente. Entonces, Claro. si hay violencia, una buena forma como de lidiar con la violencia es como controlarla. Bueno, ¿y cómo la controlamos? Y por ejemplo, Smith habla que es como el derecho público europeo del siglo XIX y XVIII, y ese es el ejemplo que dice Bernstein en realidad. Claro. No, pero es que es así. Pero ahí encontramos las normas. Claro, sí. Y cuando encontramos las normas, bueno, pero ahí es donde encontramos las contradicciones de Smith. ¿Me explico? Es como una especie de pensamiento medio circular, todo gira, digamos, en torno, digamos, a los mismos planteos. Es bastante sencillo, ¿no? Su planteo, no es, digamos, demasiado complejo. Nosotros lo complejizamos bastante más porque uno trata de sacar, digamos, las consecuencias de un pensamiento que a lo mejor el propio Smith no quería llegar a eso, ¿no? Pero sí llegó, digamos, a unas cuantas cosas que son las que estamos diciendo acá. Bueno, ¿qué más de Smith? Después como que lo que entendí es como que el autor le hacía una crítica a una brecha teórica que deja Schmitt respecto a lo que es el enemigo público,
pero no entendí bien a qué quiere llegar. O sea, hace muchas preguntas como para tipo disparadores, que tengo uno anotado acá, creo, que es, por ejemplo, cómo se detecta y qué diferencia hay entre la enemistad individual y la pública, pero no llega a comprender la idea del autor en sí. A Bernstein, ¿qué decir? Bueno, claro, porque, bueno, yo como te dije antes, o como les dije antes, acá la enemistad entre, esa lógica de amigo y enemigo no pasa por lo individual. Es una cosa que establece Smith, de entrada nomás en sus libros, digo, en sus propios libros, no porque lo diga Bernstein. Y entonces, digamos, uno tiene que pensar que son los grupos, los enemigos son grupos. Ahora, la pregunta que viene detrás de esto es, ¿cómo detectamos? ¿Quién detecta? ¿Quién dice quién es el enemigo? Vamos a suponer, nosotros, los que estamos acá, 10 tipos, ¿no? Sentados en una mesa y decimos, bueno, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Qué grupo? ¿Contra qué grupo vamos a pelear? Porque, digamos, desde el punto de vista de la política, ¿no? Como esa alteridad es típica de la política, necesitamos tener al enemigo. Es una necesidad inherente, digamos, al juego de la política. Adviertan que no nos sentamos a dialogar sobre qué es la política, cuál es la finalidad de la política, cuáles son los valores que perseguimos, cuál es nuestra ideología. No estamos discutiendo eso. Sencillamente nos vamos a sentar para detectar, como formamos parte de este grupo, que todavía bien no sabemos quiénes somos. Sencillamente estamos acá, dentro de este colectivo, y tenemos que plantearnos como una alteridad con otro. El otro como enemigo. Me sale la frase de un artículo que se llama así, el otro como enemigo de Sami Nair, un intelectual indio que ha escrito sobre estos asuntos. Entonces, el punto es, nos vamos a diferenciar de aquellos que son nuestros enemigos. ¿Qué nos hace enemigos de nosotros? Sí, así es, Sofía. ¿Qué nos hace enemigos de otros? Lo que nos distingue, digamos, de ese otro colectivo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, acá estamos un poco mezclados, no podemos argumentar una cuestión de raza, por ejemplo. Qué lástima, podríamos decir todos los negros son enemigos nuestros. Pero como yo soy medio negro, ¿viste? No podemos. Busquemos otra cosa, así. ¿Me explico? Porque esto es algo que nos afecte a la comunidad. Nos jode en la comunidad, nos molestan. El tema de los inmigrantes, por ejemplo. Los inmigrantes. Los inmigrantes nos molestan, nos joden. No me quiero ir al terreno de la política porque entonces tenemos que entrar a... ¿Me explico? Pero ese es el caso típico de la alteridad. Somos distintos porque hablan el castellano, pero no hablan como nosotros. Ya directamente me voy a los inmigrantes que están acá cerca, los inmigrantes de nuestras fronteras. Hablan castellano medio ahí, pero no hablan exactamente igual. Si lo finito, también te digo que algunas de las provincias, algunos provincianos no hablan como nosotros. Y ellos, los provincianos, podrían decir lo mismo que de nosotros. ¿Me explico? Ya ahí tenemos planteadas alteridades. Esos contrastes que decía que están planteados acá. ¿No? Entonces, a partir de que son distintos,
que son morochos o que son más bajitos o que son de lo que sea, de las características físicas, hasta que tienen costumbres distintas, una religión diferente, una concepción política distinta, tradiciones largamente acendradas, ¿no? Que están muy arraigadas, que son completamente diferentes a las nuestras. En fin, podemos argumentar una cantidad de cosas impresionantes respecto de lo distinto que son los demás. Es la conformación, ni más ni menos que de los estados nacionales. ¿Mm? Ni más ni menos que eso. Nada más que el nacionalismo justifica las cosas de otro modo, ¿no? Pero si lo reforzamos, digo, si nos vamos al extremo, si radicalizamos esto, vamos a encontrar esta lógica del amigo y enemigo. ¿Por qué? Porque todos los que no están dentro de nuestro territorio, todos vendrían a ser enemigos en potencia. Los tenemos que ver así, porque son diferentes. Es más, Profe, ahora me están acordando de Argentina 1, de cuando Rosas empieza a hacer los tratos con los indios, que en un momento eran enemigos porque de algún modo no iban de acuerdo con las políticas que tenían en el territorio. Después Rosas, cuando empieza a hacer tratos con ellos, son amigos los indios amigos. Y los indios claro, malos eran los que no se habían ajustado a esos acuerdos. claro, ahí está, ahí digamos hay una justificación práctica, de política práctica, de lo que podríamos denominar la realpolitik, ¿no? Es decir, ahí el amigo va a ser en tanto y en cuanto esté conmigo, porque después la lógica es esa. ¿Quiénes son los amigos? Sí, los que están con nosotros, y los enemigos los que están con ellos. En esa lógica de alteridad, ¿no es cierto? ¿Estás conmigo? Fenómeno. Y si no estás conmigo, sos mi enemigo. No hay términos medios. Eso es lo que quiere decir Smith, que acá no hay términos medios. Lo está planteando de una manera categórica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero este es un problema teórico porque no hay una justificación de tipo ideológica. No podemos decir, nos sentamos acá, digamos, y todos acá pensamos lo mismo, venimos de un tronco común, tenemos una ideología particular, pensamos que tenemos que hacer tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso ya es empezar a dialogar y a buscar consenso, porque el otro te está escuchando. Pero en ningún momento Smith dice, no, acá hay que buscar el consenso, hay que buscar el diálogo, etcétera, etcétera, porque eso no es propio de la política. Te dice eso. La búsqueda del consenso no es propio de la política. Smith te dice que la racionalidad está sobrevaluada. Y por eso es tan funcional, digamos, a las luchas políticas que se dieron a lo largo de la historia y se siguen dando, que están vaciadas o vacías de contenido, de ese contenido que nosotros decimos político. Bueno, están vaciadas de ese contenido, porque prima más la disputa sobre la alteridad por la alteridad misma que por otra razón, ¿no? Hay un libro también bastante último, ahora no me van a salir los autores, escrito por varios autores, muchos conocidos, debe tener 5 años por ahí, 4 o 5 años, no más, que hablaba me sale debate, pero no es, el debate el discurso polémico, ahí está, el discurso polémico, ¿no es cierto? Que es una cosa muy antigua. Por ejemplo, en la antigüedad se estudiaba bastante retórica, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder discutir, digamos, ¿no? Ensayar discursos, discutir con lógicas políticas, ¿no es cierto?
bueno, esas discusiones tenían detrás, digamos, todo un bagaje intelectual, racional, de conocimiento, que se ponía en juego en esos diálogos, en esas discusiones. ¿Qué plantea este libro y estos artículos? Que el discurso polémico, ¿no?, está muy, muy, muy atado, digamos, a esta lógica de la alteridad, y que lo que cuenta no es el contenido, sino más bien la forma. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque importa ganar, digamos, en el terreno de la disputa, ¿no?, polémica. Usted sabe que la polémica no lleva a ningún lado. La polémica puede ser eterna, digamos, ¿no es cierto? Pero una cosa es que tenga algún sentido, tenga algún apoyo, y otra cosa es que no tenga nada, que directamente estemos discutiendo, que estemos polemizando por nada. La vez pasada me pasó una cosa así en una clase. Que yo le planteaba a la persona que me estaba discutiendo, le digo, mirá, me estás discutiendo, estamos diciendo lo mismo, estás tratando de polemizar conmigo. Querés diferenciarte, pero nada más. Pero estás diciendo exactamente lo mismo que yo. Y no había forma de hacerle entender, que mirá, me estás diciendo, hasta el final terminó entendiendo, ¿no? Ya hemos agotado no sé cuántos Zoom, pero volvimos, digamos, para que quedara claro, ¿no? Esa era una de las preguntas que se hacía Bernstein respecto, digamos, que le hacía Bernstein a Smith, María Paz. Este asunto de, ¿y quién determina quién es el enemigo? ¿Y por qué es un enemigo, ¿no es cierto? La otra pregunta era... Claro, porque, disculpe que lo interrumpa, Sí, me ¿no? había quedado pensando cuando usted hablaba de estos parámetros que se pueden utilizar para diferenciarse de otro grupo y convertirlo en enemigo. Después como que el autor en un momento dice, bueno, un problema fundamental de la política es esto de si somos capaces de reconocer o no, no sé cómo explicarlo, o sea, como de comprender y juzgar la situación completa, y si es necesario o no, sino como lógico convertir al otro en enemigo solamente por ciertas diferencias, o sea, si es suficiente, digamos, que eso me parece que es algo que sí hasta la actualidad, ¿no? O sea, convertir al otro en enemigo por tales diferencias y así, o como decían hoy de los inmigrantes, no sé si se entiende mucho mi punto, o sea, a lo que quiero Sí, llegar. sí, sí. ¿Qué dicen ustedes del resto? ¿Se entiende? Sí, a mí me pasó cuando leí que para mí la palabra, bueno, no sé cómo, de marcar a alguien como enemigo, cuando lo empecé a leer, como que nosotros le damos como más significado del que, por más que no lo haga, lo plantea así, capaz Smith, que capaz para nosotros el enemigo, que como que tiene todas las cargas de las otras categorías que habla también Bernstein, que es como de lo malo, lo feo, todo lo otro, y capaz, no sé, por si decías como por qué es el enemigo, y por más que en el capaz Bernstein capaz dice que en el fondo no es así, y tiene una justificación moral, Smith, pero que Smith lo plantea por eso, porque no hay como un porqué, porque es el enemigo, solamente así. Sí, Y capaz a mí me da la impresión de que me costó al principio verlo de esa manera, porque nosotros cuando hablamos del enemigo tenemos como toda la carga, como todo el combo completo, de, como lo que implica. sí, así es. Hay una... Para que alguien se transforme en nuestro enemigo, nosotros lo tenemos que estigmatizar, ¿no? Nosotros tenemos que depositar en él, ahora voy a hacer uso de la CLO. El enemigo es un significante vacío, diría la CLO. Es un concepto, es un significante vacío.
Si no tiene significado. Hasta que yo se lo doy. Hasta que viene un grupo y se lo da. Y le da el significado que yo quiero. Ahí está el punto, esto que dice Bernstein sobre Smith. Entonces, ¿por qué es mi enemigo? ¿O quién es este enemigo? Y lo empiezo a definir por estos estigmas. Es sucio, bruto, feo, gordo, negro, es de derecha, es un zurdo, es un comunista, es un liberal, todos en términos, digamos, puestos digamos, en un significado negativo de los términos, como improperios. Como se le decía a Stud de Tracy o a Bernstein, a Bentham, a principios del siglo XX. Radicales, liberales, radicales, eran malas palabras en esa época, ¿me explico? Y eran malas palabras porque, obviamente, venían a cambiar la cosa, eran revolucionarios. Era como decirle, vos sos el nuevo Robespierre, un revolucionario que después corta cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Decirle eso, digamos, a un radical, a un liberal, y después a un comunista, es lo mismo. Y cuando nosotros logramos estigmatizar al enemigo y le damos una carga tan negativa, después es más fácil matarlo. Es más fácil Profe, aniquilarlo. por eso en un momento ahora que no hay una enemistad política privada, digamos, porque sí o sí tiene que ser pública, tiene que ser como escuchada y de alguna manera aceptada. Uh-huh. No sé bien si habla Smith o habla el autor en esa parte. No, habla Smith. A Smith no le importa, digamos, el individuo Okay. como tal. No, o sea, lo piensa el individuo para decir, vean que es algo parecido, digamos, a la por momentos puede ser una, digamos, puede haber una semejanza con lo que dijimos en la clase pasada respecto de lo que pensaba Hobbes respecto del hombre, ¿sí? En ese sentido, por ahí está pensando a ese individuo. Pero después, cuando pasa al terreno digamos, de la política, no, ahí ya no hay individuo, ahí son estos colectivos, digamos, que se van. ¿Por qué? Porque la política también sería propia. El mundo de la política es propio de los grupos, de grupos antagónicos. Ese es el punto. Y ahí es donde se encuentran las alteridades entre estos grupos. Esto es una justificación total y absoluta, digamos, de cómo, digamos, se pueden plantear políticas desde el Estado, porque esto es así, digamos, o sea, si, digamos, esta lógica es propia de la política y la política, digamos, se ejerce desde el grupo que triunfó, lo estamos pensando siempre, digamos, en un contexto de un Estado nacional. Y ese Estado nacional ejerce sobre el otro, que es un enemigo, toda la brutalidad posible, porque el enemigo es terrible, es sucio, es mugriento, hay que matarlo al enemigo. Al enemigo en injusticia, como hubiera dicho alguno. No hay piedad para los enemigos, ¿me explico? Esto es así. Pero ¿hasta qué punto lo legitima él a su época? Porque él termina diciendo que es mítio, Sí. que cuando habla de esto y el enemigo absoluto, de querer asesinar así a toda costa al enemigo, de aniquilarlo, que es la muerte de la política, dice también. Entonces, ¿hasta qué punto se está legitimando el Estado fuerte y las políticas del Estado? ¿Sí? Claro, bueno, ahí volvemos a... eso es una de las contradicciones, ¿no? Un mundo pacífico, digamos, para Smith, un mundo sin guerra, en donde no hubiera violencia, etcétera, etcétera, bueno, sería carente de política, no habría política. Lo cual es una contradicción con lo que viene planteando con anterioridad.
con todo lo que planteó. Es decir, si vos me propones un mundo de paz, no me podés proponer al mismo tiempo que el campo de la política esté, o sea, que la alteridad amigo-enemigo es el terreno propio de la política. No me podés decir eso. Porque si el objetivo final, o sea, él no está diciéndonos, no ahonda en el terreno de para qué la política. Dicho entre nosotros y mal y pronto. A ver, ¿para qué diablos sirve la política? Con un fin meramente utilitarista, vamos a suponer. Se lo preguntamos a Smith. No dice cuál, a dónde apunta, cuál es el terreno, cuál es el ideal, cuál es el ideal de nobleza de la política. No nos dice eso. Ojo, no porque en Bernstein no aparece esto, pero no aparece, digamos, en los libros de Smith. No me dice, mirá, che, el campo de la política tiene que ver con sus objetivos. No, tiene que ver con su lógica, con lo que él es propio de la política, que es este asunto. Si para Maquiavelo, vamos a ponerlo en estos términos, para Maquiavelo, ¿no es cierto?, que en algunos puntos, digamos, es completamente despiadado, pero el asunto tiene una finalidad. Esa forma de hacer política, esa manera de hacer política, tiene una finalidad. Y es ir logrando permanentemente, que es lo que se necesita en la política, según Maquiavelo, de forma permanente ir alcanzando consensos permanentes. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder y lograr, obviamente, en su momento, esa unidad italiana tan deseada. En tiempos modernos, yo podría decir, bueno, justamente, si yo retomo esa lógica de Maquiavelo, podría decir, uno de los objetivos de la política, es más, yo iría un poco más allá todavía y te diría que es propio de la democracia la búsqueda del consenso permanente. Eso es la ideología de la democracia. No la democracia como voto, ir a votar, el domingo vamos a votar y qué sé yo, que eso no tiene nada que ver, es el sistema electoral. ¿Me explico? Nosotros tenemos un sistema electoral que le es funcional más o menos a la democracia. Podemos tener este sistema electoral u otros. Que dicho sea de paso, es obsoleto, es un desastre. Un desastre. Mi experiencia última fue lamentable. Entonces, justamente eso habría que modificarlo y qué sé yo, pero eso no es la democracia. Yo no puedo estar en desacuerdo con la democracia porque el sistema electoral es un desastre. ¿Me explico? Estaré en desacuerdo con la democracia por otras razones. Ahora, la democracia como ideología es la búsqueda de consenso permanente. ¿Esto es lo que nos plantea Smith? No. Nos dice, en el terreno de la política, lo que es permanente, lo que perdura, lo que es constante y le es propio, es la enemistad. Es la continuación de esta enemistad de manera permanente. No es la búsqueda de consenso permanente, es digamos, no me sale ahora el término, pero es el mero pasaje, diría yo, permanente de una lucha hacia la otra, ¿no? Una lucha permanente. De esto se trata la política para Smith. Entiendo lo que vos decís, Camilo, que es contradictorio. Sí, efectivamente, es totalmente contradictorio. Pero lo deja ahí nomás. No es que va a continuar, digamos, ahondando por el terreno de la paz. No es que nos dice esto no se desea y entonces, bueno, vamos a hacer algo para que eso no ocurra. Porque eso sería una contradicción fatal para su teoría. Para mí igual, o sea, bueno, no sé, tampoco leí Smith, pero bueno, como que tiene un fin pragmático la política, por cómo lo planteaba, como de
no matarse a sí misma ni estando en conflicto al mismo tiempo, no sé, como raro. Pero como que para mí tenía, cuando lo leí, esa como el fin pragmático de negociar o de mantener unos límites. Bueno, te paso, si querés, el concepto de lo político de Smith. Tengo dos libros por ahí de Smith. Y si no, lo descargás por internet también. Fíjate, por ahí encontrás más de esto, ¿no? Pero porque volvemos al punto. Fíjense una cosa, les hago un planteo completamente distinto, para que se pueda observar, digamos, cómo podemos pensar, digamos, lo que nos está planteando Smith. Recordemos simplemente esto, ¿no es cierto? Es decir, tenemos dos grupos antagónicos. Y para él no está mal que haya antagonismo, ¿no? Bien. Es más, si nosotros vamos a suponer, lo planteamos en la actualidad, no en el pasado, porque en el siglo XIX lo que vamos a ver es una lucha, la disputa política después se dirime en el terreno del degüello, ¿me explico? De las armas, de las espadas, los tiros, digamos, la matanza, las facciones, etcétera, etcétera. ¿Correcto? No vamos a llegar a eso. La reedición de la teoría, digamos, de Smith se da, digamos, en tiempos actuales en las disputas, en las polémicas televisivas, públicas, ¿no es cierto? Entre partidos, entre lo que sea, facciones, etcétera, etcétera. Se da en ese terreno. No necesitamos llegar necesariamente a la disputa a través, digamos, de las armas. Vamos a plantearlo así. Ahí ya está, ahí estamos en el terreno, tal como lo dice Smith. No es que Smith no tenga razón en nada, es que sucede. El asunto es si está bien o está mal que suceda. Smith dice, está bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos al punto. ¿Qué hubiera dicho John Rawls al respecto de esta lógica de amigo y enemigo, digamos, donde vos tenés dos grupos antagónicos? Diría que esa sociedad no puede funcionar y voy a explicar por qué. Y te lo voy a graficar yo de una manera sencilla porque tenemos poco tiempo, se nos va a volver a cortar. Las sociedades, las comunidades políticas, actúan como una gran orquesta. Una orquesta sinfónica donde vos tenés a un maestro que está con la batuta y dirige la orquesta, y tenés unos cuantos ejecutores de una partitura cuya lectura tiene que ser exactamente igual y al mismo tiempo por todos los componentes de esa orquesta, sean violines, sean los vientos, las cuerdas, ¿no es cierto? El percusionista, los tambores, etc. Todos al mismo tiempo tienen que ejecutar la misma partitura. ¿Qué pasa si alguno se sale de la norma? Si la ejecuta mal. ¿Qué tal si el tipo desafina y toca con cualquier tecla y dice, no, a mí me da lo mismo, total esta partitura, no, yo voy a tocar como quiero? Sale un desastre. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice Rawls? La sociedad es lo mismo. Necesitamos, fíjense, dice esto, es una sociedad en la cual todos son distintos. Por ahí tenemos un grupito de violines, un grupito de chelos, estos que tocan, tenemos un piano o dos, tenemos dos arpas, tenemos trombones, son grupitos, todo, pero todos ejecutan la misma partitura. No es que el trombón está luchando contra el piano. Si se ponen a pelear entre sí, es un desastre. La partitura sale mal, se escucha mal, no te van a aplaudir, se te van a ir todos. Se lo expliqué así en dos segundos, en 2 minutos, lo que dice John Rawls, que por supuesto es infinitamente más
complejo. Pero de eso se trata. ¿Me explico? Y todos los que están sentados en la orquesta han consensuado tocar la misma partitura. Han consensuado que aceptar que el tipo que está ahí adelante con la batuta les diga cuándo tienen que entrar, cuándo tienen que salir, cómo tienen que ejecutar. Si no hay consenso, es imposible ejecutar, digamos, cualquier partitura.